La primera pregunta nos dice, ¿cuándo se transfiere energía térmica entre los cuerpos? Mi práctica se va a basar en mi especialidad, que es de TESME, que entonces les voy a ir explicando cada punto de acuerdo a mi especialidad. Entonces la primera pregunta nos dice que ¿cuándo se transfiere energía térmica entre los cuerpos? La energía térmica se transfiere nosotros cuando tenemos una computadora. En este caso la energía térmica se puede transmitir en una pila. Digamos que cuando nosotros usamos la computadora, pues ya la computadora, cuando ya pasa una hora o incluso una hora 15 minutos, lo que es la computadora y la pila se sobrecarga, entonces empieza a generar un calor. Ese calor, pues digamos que lo transferimos y nos transfieren, o sea, se transfiere y nos transfiere a nosotros. Entonces, por eso se transfiere la energía. La pila genera calor, por lo tanto, pues nosotros generamos calor. La segunda pregunta nos dice, ¿qué determina la cantidad de energía interna de un cuerpo? Lo que determina la cantidad de energía interna de un cuerpo es el calor y el trabajo mecánico. La siguiente pregunta dice, ¿en qué momento de la práctica se puede observar los tres momentos de transmisión de calor? La conducción, como ya lo expliqué en el primer punto, es cuando nosotros tenemos un contacto, lo que expliqué sobre la pila, lo que esto genera calor, entonces nosotros generamos calor y ahí nosotros se puede decir que se transfiere la energía térmica, a eso se refiere con el punto de conducción. El punto de convección es, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo sobre el cautín. Nosotros en nuestra especialidad usamos lo que es el cautín porque al hacer prácticas nosotros quemamos los fusibles de lo que es el disco duro, a veces los quemamos para reconstruirlos. En este caso nosotros usamos una pasta, que eso nos ayuda a que no se dañe ningún circuito. Entonces nosotros lo que usamos de esto es el cautín. Esto genera una serie de calor. Esto, al momento en el que nosotros quemamos algún circuito de lo que es la parte del disco duro, esto empieza a generar un calor, al igual que como una plancha o algún instrumento que tenga cierta temperatura avanzada. Entonces nosotros cuando lo quemamos e intentamos reconstruir el circuito es donde esto empieza a generar calor, porque esto llega a una cierta temperatura en el cual pues ya a veces nosotros pues no lo podemos tocar o no podemos tener contacto con él, porque esto nos puede hacer daño, nos puede afectar o nos puede lastimar incluso. Entonces esto genera un cierto calor. A esto nosotros le llamamos convección y esto nosotros lo usamos en nuestra especialidad, en nuestras prácticas. El siguiente punto es sobre radiación. Nosotros cuando hacemos prácticas, incluso cuando vamos a desarmar una computadora, necesitamos luz. Entonces digamos que necesitamos una iluminación que sea clara, pero a la vez a veces nos puede afectar incluso la luz que se puede reflejar entre nosotros. Incluso a veces igual por la pantalla de la computadora hay algunos que pues igual incluso no ven bien, no tienen una cierta visión muy clara, entonces necesitan a veces subirle mucho a su computadora el brillo. Eso es igual lo que se transfiere una radiación. Incluso eso puede ser malo para nosotros. La última pregunta nos dice, ¿cuáles son las unidades de medidas para realizar la práctica? En este caso, como nosotros somos de la especialidad de TESMEC, usamos lo que es el trabajo mecánico, en el cual nosotros cargamos los equipos de cómputo, los llevamos hacia un lugar, transferimos incluso lo que son las partes de la computadora como el gabinete, el monitor, incluso tenemos mucho contacto con esto, por lo cual usamos esa. Y también usamos lo que son las unidades de medida calórica.